La agenda para el día de hoy consiste en 4 partes: una introducción inicial, en la cual voy a hablar de Simulink como plataforma, y luego vamos a ir al software a hacer el modelo de un motor de corriente directa de diferentes tipos de modelamiento. Luego vamos a hacer el diseño de un algoritmo de control y terminaremos en la parte de recursos y soporte. Antes de comenzar, les voy a mostrar un modelo terminado en Simulink. En este caso tenemos una bomba triplex que es muy utilizada en diferentes industrias como la industria de petróleos o la industria metalmecánica. Aquí quiero que empecemos a notar las diferencias de tener un modelo de un sistema dinámico a través de líneas de código como se haría en MATLAB y cómo es de diferente la presentación y el funcionamiento a través de diagramas de bloques, que es como funciona Simulink, ¿cierto? Es nuestro entorno gráfico y una de las facilidades que permite tener una visión general de cada uno de los componentes y cómo interactúan unos con otros. Ahora lo que vemos es que hay una composición general de los bloques, pero dentro de cada uno de ellos podemos ver que están compuestos por unos bloques más fundamentales, y es el concepto de Simulink, ¿cierto? Que nosotros podamos agrupar los bloques por funciones o por grupos de trabajo que permita la colaboración, pero también la separación de las funciones internas. Aquí tenemos entonces el modelado de un motor, que nosotros tenemos algunos bloques que lo identifican y hay otros que podemos crear desde cero. También vamos a la parte mecánica, que es como tal la bomba. Esta está compuesta por también elementos mecánicos, y como Simulink queremos que sea una plataforma que integre diferentes tipos de flujos de trabajo, podemos también no solo integrar nuestros propios bloques, sino importar elementos de otro software, y es el caso de estos elementos fundamentales que son creados en un software de diseño mecánico, en los cuales dan fidelidad a una bomba real, ¿cierto? Entonces obtuvimos las dimensiones y las especificaciones de cada uno de los elementos de esta bomba, y simplemente los importamos a Simulink, y dentro de Simulink definimos la dinámica para ver cómo realmente se comporta nuestro sistema. Y también a lo último tenemos una parte que describe la entrada y la salida del fluido con sus propiedades. Una vez nosotros tenemos, como es el caso, ya nuestro modelo o nuestro sistema diseñado, podemos utilizar el botón ejecutar dentro de Simulink, y aquí es donde se van a ver cómo funciona este sistema y cómo es la respuesta del mismo. Como estamos utilizando algunos de los bloques de nuestra librería de mecánica en 3 dimensiones que se llama Simscape Multibody, nos va a permitir observar esta visualización, que son los componentes interconectados que importamos de este CAD de este software de diseño mecánico, y cómo fueron integrados para entender la dinámica dentro de Simulink. Y como la función es el cambio de flujo de entrada y de salida, eso es lo que nos interesa, y podemos ver en este visor o en este osciloscopio cómo las señales cambian y cuál es el efecto que tiene la bomba en el fluido. Ahora, normalmente este tipo de modelamiento de sistemas dinámicos tiene algún tipo de fin. Puede ser un algoritmo de control, puede ser algún tipo de diseño nuevo que queramos hacer, y para este caso este sistema dinámico está creado para analizar las fallas que pueden ocurrir dentro de este tipo de bombas. Por lo tanto, nosotros podemos ver las propiedades y definir algún tipo de falla que puede estar ocurriendo en alguno de estos 3 elementos. Voy a ingresar la falla en uno de los pistones y vamos a poder ver cómo esto va a afectar de nuevo al flujo
de la bomba. Aquí vemos que se vuelve a generar la simulación y hay una ayuda visual que nos va a permitir entender que hay algún tipo de falla dentro de este pistón, que es la que nosotros ingresamos. Vamos a ver entonces el visor, que es el que nos va a dar como tal la verdadera relación y diferencia que hay, y vemos que la señal ya es muy diferente a la que teníamos normal. Por lo tanto, podemos ver cómo el flujo se va a comportar si uno de estos elementos tiene este tipo de fallas. Esto lo hemos hecho para lo último, nosotros poder tener un compendio o una cantidad de datos que den cuenta de un fallo en nuestra bomba y que podamos entrenar un algoritmo de inteligencia artificial para ser desplegado luego en bombas en campo y que nos puedan indicar cuándo se va a generar o cuando se esté generando una falla de este tipo, ¿cierto? Entonces es como el flujo de generar fallas utilizando nuestro modelo para luego poder identificarlas utilizando datos reales de comportamientos de bombas en campo. Ahora volvamos a la presentación y hablemos un poco del flujo de trabajo donde encaja Simulink como una herramienta de solución. Tenemos que cuando estamos modelando o simulando sistemas dinámicos tenemos 4 etapas que empiezan inicialmente dentro de la investigación y el establecimiento de requerimientos. Normalmente estos son requerimientos textuales y que muchas veces son difíciles de interpretar y también pueden llegar a ser difíciles cuando van cambiando a medida que el proceso de diseño va avanzando. En la etapa que denominamos diseños, normalmente encontramos que cada equipo diseña sus componentes de manera separada, ¿cierto? Tenemos la parte eléctrica, la parte mecánica y la parte de algoritmos normalmente no están integradas, sino que cada uno de estos equipos genera ya sea su prototipo físico o su prueba y su diseño. Lo que a lo último puede llegar a ser complicado porque no hay manera de hacer pruebas a nivel de sistema, o sea, cómo son estas interrelaciones, y muchas veces estos prototipos físicos que se hacen son costosos. Luego, con los algoritmos que se hayan generado, se deben recodificar en lenguajes de bajo nivel para poderlos implementar en microcontroladores. Y esto lo que hace es que añade tiempo al proceso de desarrollo y en muchos casos introduce defectos o errores en el código. Por último, tenemos la parte de la integración de todo el proceso anterior, en el cual apenas vamos a empezar a hacer las pruebas de cómo se comportan todos estos componentes interconectados. Y aquí resultan las fallas que normalmente indican que nos tenemos que devolver a las etapas iniciales y hacer mucho más largo el proceso de diseño. Y una de las razones por las cuales esto se da es que las personas no utilizan una plataforma común a todas estas etapas, por lo tanto es difícil entre ellas poder establecer una comunicación directa y efectiva. Aquí es donde nosotros creemos y nuestros usuarios están utilizando Simulink en un flujo que nosotros llamamos el diseño basado en modelos, en el cual el centro del diseño es un modelo que va a poder ser utilizado en todas estas etapas y va a permitir esta integración entre los equipos y entre los modelos y entre los diseños que se generen. ¿Cómo responde Simulink a cada una de estas etapas? Entonces, en la primera etapa vamos a poder embeber o vamos a poder integrar estos requerimientos textuales dentro de los modelos. Entonces, los modelos van a tener estas especificaciones ejecutables que me van a permitir avanzar durante el proceso de diseño, entendiendo que mi sistema sí está cumpliendo estos requerimientos iniciales. Vemos también la posibilidad de diseñar en diferentes dominios y en integrarse al mismo tiempo a los algoritmos que se generen. Por lo tanto, los equipos pueden hacer simulaciones a nivel de sistema
que va a permitir entender cómo se comportan los componentes de diferentes dominios. Luego, cuando tengamos nuestros algoritmos, vamos a poder generar código directamente desde ellos. Por lo tanto, no vamos a tener que reescribir de nuevo nuestros algoritmos, sino que Simulink se va a encargar de generar este código de bajo nivel. Y una cosa muy importante es que al estar siempre dentro de nuestra plataforma o dentro de una misma plataforma, se va a hacer continuamente pruebas y verificaciones de nuestros diseños para que no tengamos que esperar a la última etapa de integración, sino que siempre estemos conscientes de que hay que hacer pruebas y validación durante todo el proceso de diseño, y nos va a permitir encontrar errores mucho más rápido que con la metodología tradicional. Y por último, vamos a estar en la última etapa donde vamos a ver esta trazabilidad de la funcionalidad que vamos a entregar a los requerimientos iniciales, donde vamos a entender que nuestro algoritmo o nuestro sistema hace exactamente lo que los requerimientos iniciales indicaban. Esto que va a traer como consecuencia que hayan mucho menos tiempo gastado en el proceso de diseño, que haya reducción de costos al estar todo el mundo trabajando en la misma plataforma, y que también no haya pérdida en esos procesos de integración, que no haya pérdida de tiempo, que no tengamos que hacer muchas cosas en la parte de integración porque todo el mundo va a estar trabajando dentro de la misma plataforma. A lo último, esto nos va a posibilitar que ustedes hagan más ingeniería, que exploren más diseños y no pierdan el tiempo de pronto en cosas que no son directamente su trabajo. Bueno, ahora sí vamos a pasar a Simulink para que, creo que voy a cerrar nuestro ejemplo. Voy a pasar directamente a Simulink para que analicemos un poco o que empecemos como esta introducción. Voy a ir a la pestaña de Home y en la barra de tareas vamos a utilizar este botón que es el de Simulink, que nos va a llevar a la página de inicio. Esta página tiene algunas plantillas dependiendo de las herramientas que ustedes tengan disponibles. Hoy vamos a crear un modelo desde cero. Aquí vemos entonces el canvas y el flujo de trabajo es abrir nuestra librería y buscar los bloques que son necesarios para hacer mi sistema dinámico. Hoy vamos a hacer un par de sistemas dinámicos bien sencillos y vamos a empezar con uno que es simplemente una ecuación diferencial, ¿cierto? Voy a utilizar entonces una constante. Entonces la manera de hacerlo es arrastrar a nuestro canvas la constante y podemos definir el valor. Luego vamos a añadir un integrador, pero lo voy a añadir de una manera diferente para que vean que hay diferentes flujos de trabajo. Una vez ustedes conozcan los bloques dentro de Simulink que quieren usar, pueden seleccionar en cualquier parte en blanco de la interfaz y copiar a través del teclado el nombre de su bloque. Y él les va a abrir este menú donde ustedes van a poder seleccionar cuál es el bloque basado en las letras o la frase que ingresaron. Este es el bloque que quería. Y aquí pueden ver que hay algunas ayudas que permiten unir los bloques de una manera mucho más rápida. Otra opción es, a medida que ustedes generan estas líneas, también pueden copiar al final el nombre del bloque que quieren ingresar y él automáticamente lo va a ingresar. Y aquí es que tenemos nuestro primer sistema dinámico. Es simplemente una integral de una constante. Y si nos acordamos de nuestros cursos de cálculo, la integral de una constante es una rampa y vemos que tenemos nuestro primer sistema dinámico, que es bien sencillo. Por ahora no voy a seguir utilizando la librería, sino que como conozco los bloques que voy a utilizar, voy a copiarlos a través del canvas de la interfaz. Como les comenté al principio, vamos a hacer el modelamiento de un motor de corriente directa. Por lo tanto, necesitamos saber las ecuaciones
diferenciales que describen dicho sistema. Yo ya las obtuve y simplemente las voy a ingresar mediante una imagen para que las tengamos de referencia mientras voy añadiendo los bloques y generando las interacciones entre los mismos. Vemos aquí las dos ecuaciones. Vemos la ecuación que en general habla de la red eléctrica y tenemos un voltaje de entrada, tenemos una resistencia y una inductancia, y tenemos en la parte mecánica también una inercia y una resistencia mecánica. A lo último, las variables que vamos a utilizar para relacionar estos sistemas es la corriente y la velocidad angular, y también obviamente K, que es la variable que nos va a permitir entender el cambio de los dos dominios o el intercambio de los dos dominios. Esto es, obviamente, estos son ecuaciones que ustedes pueden encontrar en un texto de física o de mecánica o de eléctrica, ¿cierto? No hay ningún inconveniente. Ahora lo que vamos a hacer es añadir bloques para implementar estas dos ecuaciones directamente en Simulink. Voy a empezar por la corriente. Entonces vamos a ver que la corriente es la integral de dos términos que multiplican. Vamos a decir que 1 sobre L es un término y toda esta sumatoria es otro término. Y esto lo vamos a hacer muy sencillo. Tenemos ya la integral, entonces como hay que integrar a esos dos términos, voy a generar una ganancia que es una multiplicación, que esencialmente es una multiplicación, y vamos a ponerle el término de 1 sobre L. Y luego vamos a tener una sumatoria de los demás elementos, que es un elemento que es positivo y dos negativos, como vemos en la ecuación. El elemento positivo es el voltaje, entonces vamos a cambiar esta constante a decir que este es nuestro voltaje de entrada, y vamos a generar la primera retroalimentación, que es I por la resistencia eléctrica. Entonces, como estamos elaborando nuestro diagrama, I tendría que ser la salida a nuestra integral, o sea, tendría que ser esta, y vamos a generar entonces la retroalimentación con la resistencia eléctrica de este término. Luego vamos a generar la constante K, que va a enlazar la ecuación eléctrica con la ecuación mecánica mediante W. Entonces aquí tenemos es W, y tenemos aquí la definición, que vamos a hacer exactamente lo mismo que vimos inicialmente, pero con la ecuación número 2. Voy a hacer un poco más rápido para que avancemos. Tenemos la sumatoria muy similar a lo que hicimos, los mismos términos. Vamos a tener la misma constante K, que me va a permitir enlazar, como les dije, las diferentes los diferentes dominios, y vamos a tener B, que es la resistencia mecánica que se pierde, y por último vamos a tener una constante que nos va a indicar si el motor está o hay algo conectado a nuestro motor en la parte mecánica, una carga, y vamos a decir que para el caso no tenemos nada conectado. Aquí entonces tenemos nuestro motor ya diseñado, tenemos las dos ecuaciones implementadas, y queremos entonces ver ante una señal de voltaje cuál es la velocidad angular, que es W, de nuestro motor. Entonces vamos a poner nuestro visor en W y vamos a ejecutar nuestro módulo. ¿Qué pasó aquí? Claro, yo estoy en este momento definiendo unas ecuaciones diferenciales generales y no he definido como tal mis parámetros del motor, ¿cierto? Simulink es un
motor numérico, por lo tanto necesitamos tener definición de todos los elementos para que él pueda generar la respuesta adecuada. Entonces yo tengo ya un script que tiene algunos parámetros de un motor de corriente directa. Los voy a ejecutar dentro de MATLAB, y al estar dentro de MATLAB, Simulink los va a poder leer, ¿cierto? Porque son dos plataformas que se integran. Por lo tanto, miren que ya cuando ejecute el modelo ya no me generó ningún error y podemos ver la respuesta esperada de nuestro motor. Y ahora, si queremos compartir esta información o si lo queremos hacer más claro a alguien que de pronto no haya visto cómo o la razón de cómo generamos estos bloques, simplemente podemos agruparlos y darle el nombre descriptivo de lo que hace mi sistema, que es un motor de corriente directa. Hasta aquí entonces hemos realizado nuestro primer sistema dinámico, que tiene que ver con el uso de ecuaciones diferenciales para establecer entonces las relaciones y tener nuestro sistema ya especificado. Lo bueno de Simulink es que hay muchas maneras que ustedes pueden hacer modelamiento de su sistema dinámico, y si vamos a la librería hay diferentes bloques que sirven para esto. Si ustedes tienen la posibilidad de hacer una función de transferencia que dé cuenta de la dinámica de su sistema, lo pueden ingresar de esta manera, o si tienen las ecuaciones de espacio de estado también lo pueden hacer. Ahora, en muchos casos nos encontramos cuando los elementos son muy complejos, que a veces es difícil obtener las ecuaciones diferenciales. Y es más fácil de pronto a través de la experiencia entender cuáles son los componentes físicos que tiene mi sistema. Aquí lo que les voy a mostrar es una librería que les va a ayudar si a ustedes se les presenta ese caso. Esta librería se conoce como Simscape, que es nuestra librería de modelamiento físico, y podemos ir a los elementos y entender que la red de un motor consiste entre una resistencia, en un inductor, y vamos a tener unos componentes mecánicos. Por lo tanto voy a ingresar algunos de estos elementos y vamos a hacer un motor utilizando nuestras herramientas de modelamiento físico. Entonces es el mismo flujo de trabajo, ¿cierto? Vamos a hacer la resistencia, definir el valor, y también lo podemos hacer si conocemos los nombres de nuestros elementos. Y el flujo es realmente similar, solo que ahora estamos ingresando, en vez de ecuaciones, números, estamos ingresando componentes que hacen parte de nuestro sistema. Estas ya son unas redes. Este tipo de modelamiento requiere algunos bloques estándar para poder ejecutarse. Uno de ellos siempre es que tenemos que tener referencias eléctricas, y que tenemos referencias de los diferentes dominios, y también tenemos que tener un bloque que es el solver, que es lo que le va a decir a Simulink que aquí hay otro tipo de elementos. Y como ustedes pueden ver, a diferencia de Simulink, aquí no tenemos flechas, sino que tenemos líneas que integran los componentes. Por lo tanto hay una bidireccionalidad y hay una relación entre lo que está pasando entre las dos, porque aquí se están resolviendo son ecuaciones de conservación de la energía. Aquí terminemos la parte mecánica rápidamente.
No, creo que no especifique el valor de nuestro. Falta la inercia. Y aquí falta nuestra referencia, ¿cierto? La referencia mecánica. Y aquí estaría el mismo motor modelado de manera o a través de los componentes de modelamientos físicos. Ahora lo que nos falta es medir nuestra variable de salida. Y esto lo vamos a hacer ingresando un sensor. Entonces miren que el flujo es un poco diferente a lo que teníamos con Simulink, que podíamos directamente entender cuál era la salida. Aquí necesitamos un sensor porque estamos modelando un sistema físico, ¿cierto? Aquí necesitamos hacer una traducción a Simulink porque son dominios diferentes, ¿cierto? Entonces hay muchos bloques que van a permitir unir diferentes tipos de dominio. Aquí ya lo tenemos y vamos a darle ejecutar. Y aquí vemos que se obtiene la misma respuesta, solo que una está sobrepuesta. Vamos a mostrarlo para que vemos que están las dos variables o las dos respuestas sobrepuestas. Entonces ya vemos los dos tipos de modelamiento que nos están dando el mismo resultado, pero uno es diferente del otro en el sentido que para el segundo yo no tuve que resolver ningún tipo de ecuación diferencial, ¿cierto? Simplemente tenía que conocer cómo era la configuración eléctrica y mecánica de mi sistema dinámico. Y ustedes lo pueden hacer para sus diferentes componentes y ensayar diferentes tipos de modelamiento. Ahora, todavía estamos hablando de unos parámetros que fueron diseñados o que fueron obtenidos, estos parámetros JL, que fueron obtenidos, lo más seguro, desde una hoja de datos del motor. Pero a medida que los sistemas van funcionando, normalmente estos datos van cambiando, ¿cierto? El desgaste de estos equipos dinámicos pueden ser bastante, y algunos de estos parámetros pueden ser no similares a los que están. Entonces la respuesta de la simulación puede ser variante en relación a la respuesta real que puede estar dando el equipo o el motor para el ejemplo en una entrada de 10 voltios, ¿cierto? Puede que mi equipo esté reaccionando de una manera diferente. Por lo tanto, uno puede utilizar datos reales para ajustar estos parámetros. Y eso es lo que voy a hacer utilizando otros ejemplitos de otro modelo, pero también enmarcado en la parte de motor de corriente directa. Perdón, voy a abrir el proyecto. Y aquí lo que vamos a tener es un motor de corriente directa similar, pero vamos a tener un par de adiciones. Primero, una medida experimental de datos, o sea, cómo están funcionando mis datos en la realidad, mi motor. Y vemos que la diferencia de las dos curvas es grande. La línea amarilla sería mi motor ideal o en simulación, y la línea morado magenta sería los datos reales que me está arrojando mi motor. Y lo que necesitamos es modificar nuestros parámetros para que mi línea amarilla esté lo más cerca de la línea morada, y ya así poder continuar con la aplicación y con lo que sea que quiero hacer mediante la simulación. También ustedes ven que hay un cambio de polaridad. Entonces muchos de los motores de corriente directa están utilizados o son utilizados para que giren en ambos sentidos. Por lo tanto, necesitamos ingresar un componente que se llama el puente H, y esto lo podemos modelar en nuestras herramientas de modelamiento físico en la parte eléctrica, que es lo que tenemos aquí. Y aquí no está nuestro motor. De hecho, es un motor que viene también ya preconstruido por nosotros, es decir, no hubiéramos tenido que hacer esa construcción de elemento por elemento que hicimos, sino que hubiéramos podido utilizar este bloque y simplemente aquí definir dichos parámetros. Ahora, el verdadero problema es cómo nosotros ajustamos lo que tenemos como
parámetros iniciales a los parámetros experimentales, y para eso utilizamos esta interfaz que se llama el estimador de parámetros, que va a permitir definir cuáles parámetros queremos modificar, y por medio de una función de optimización y nuestras funciones de optimización vamos a mover o vamos a encontrar unos parámetros que describan mejor o que se ajusten mejor a nuestra señal real. Entonces esto es lo que vamos a hacer utilizando nuestras herramientas, y el objetivo es que haya un proceso iterativo en el cual se busque el universo, o digamos que el universo de las variables que tenemos, y que se muevan para minimizar en este caso un error, y el error sería la diferencia entre las dos señales. Estos procesos de optimización se pueden demorar dependiendo del número de variables o de la complejidad como tal del sistema. Voy a esperar un par de iteraciones para mostrar cómo ustedes pueden ver en la pestaña de la derecha cómo los parámetros van a ir cambiando a unos parámetros más adecuados y que den cuenta de la señal real, y también cómo sobre esta parte de atrás en la primera pestaña se puede ver cómo las dos líneas o las dos señales empiezan a parecerse una a la otra, ¿cierto? Obviamente estamos cambiando la señal simulada, que es la que contiene la que está dentro de Simulink, porque la experimental pues no la podemos, o no tiene sentido que la cambiemos, ¿cierto? Porque es la respuesta real de nuestro motor. Vamos a esperar un poco. Les digo que esto puede ser demorado o no, dependiendo de la complejidad y el número de variables que se estén evaluando. Aquí vemos entonces la segunda iteración. Vemos que hubo cambio en los dos gráficos que les había comentado anteriormente. Ya los parámetros empiezan a ajustar un poco a la realidad. Podemos ver cuál de los parámetros es el que más cambio está teniendo. Vemos que la resistencia eléctrica es el cambio más brusco, y podemos decir que si tiene o no sentido que esto pase, ¿cierto? Esto es un diseño que podemos ir modificando y ver cuáles de nuestros parámetros realmente son los que tienen sentido cambiar. Y aquí vemos cómo se alinea la curva simulada ahora a la real. Voy a parar la optimización para que guardemos la iteración y simplemente utilicemos y actualicemos estos parámetros directamente en mi modelo. Lo guardemos y volvemos a ejecutar, y ya deberíamos ver una gráfica muy diferente a la inicial, y efectivamente esto fue lo que vimos. Entonces este flujo lo que hace es que complementa lo que habíamos hecho, ¿cierto? Vamos a hacer una simulación de nuestro sistema, pero nuestro sistema es real y puede tener un comportamiento un poco diferente al que podemos sacar de las ecuaciones de un libro, pero lo que hacemos es, con datos reales, ajustar el comportamiento real a lo que tenemos o a nuestro modelo dentro de Simulink. Ya entonces pasamos la etapa de simulación de sistema dinámico, que era el segundo punto de nuestra agenda. Ahora vamos al tercero, y es qué hacemos con nuestro sistema dinámico, ¿cierto? Cómo podemos hacer una aplicación con este sistema y cómo lo podemos hacer también dentro de Simulink. Por lo tanto, voy a utilizar mi primer motor o mi primer sistema. Este lo voy a eliminar. Y vamos a hablar ya de un algoritmo de control. Y va a ser un algoritmo de control sencillo, en el cual simplemente queremos que nuestra velocidad angular, que es la salida de nuestro motor, siga una referencia. En este caso vamos a utilizar, en vez de la entrada de 10 voltios, vamos a decir que esto es una referencia. Y esta referencia es la que me va a decir si mi motor se comporta como yo quiero o no. Por lo tanto, vamos a añadir un
una suma que a lo último lo que va a hacer es una suma que a lo último lo que va a hacer es la diferencia entre nuestra referencia, que es donde queremos que nuestra velocidad angular esté, y la salida como tal de nuestro sistema. Y a esta diferencia se le debe entrar un algoritmo de control, que son unas ganancias, y vamos a utilizar un control muy común, que es el control proporcional integral derivativo, para que haga esta acción de control. Y este sería un control clásico de retroalimentación en el cual hay que definir las variables o las ganancias internas de nuestro controlador. Por ahora voy a utilizar las predeterminadas y vamos a ver cómo se comporta nuestro sistema. Vemos que nuestro sistema no se comporta nada bien. En los 10 segundos, que es el tiempo o el intervalo de simulación, él no se alcanza ni siquiera a llegar a la referencia, que son 10. Por lo tanto, vamos a tener que modificar un poco nuestros parámetros del control. Y hay muchas maneras de hacerlo, hay muchas técnicas. Nosotros tenemos un flujo de trabajo enfocado en una sintonización. Nosotros en una sintonización automática utilizando nuestras herramientas de optimización, también de diseño. Y aquí lo que vamos a hacer es evaluar cuál es la respuesta que nosotros queremos. Aquí vamos a tener punteado la respuesta original que teníamos, y aquí la señal en línea sólida, la que Simulink nos recomienda. Ahora, dependiendo de los requerimientos de diseño, puede que algunos de estos elementos no satisfagan estos requerimientos, y digamos que el sobreimpulso no es algo que yo quiera ver. Entonces puedo empezar con estos dos sliders a ver cuál es la respuesta que de pronto más satisface mis diseños y mis requerimientos. Voy a decir que son los parámetros que quiero, y vamos a actualizar nuestro bloque. Y una vez actualizado nuestro bloque, podemos volver a la simulación y ver cuál es la respuesta, que debe ser muy similar a la que acabamos de hacer. Aquí vemos cómo se actualizaron nuestras ganancias. Ejecutamos nuestro modelo en Simulink y vemos la respuesta, que es mucho más consistente de pronto con lo que queremos. Y así podemos elaborar fácilmente un algoritmo de control para nuestro sistema dinámico. Dos cosas que de pronto muchos ingenieros elaboran en diferentes plataformas o en diferentes software, lo pueden hacer directamente en Simulink. Y esto era lo último, lo que les quería mostrar, y era el flujo de trabajo que les quería traer y presentar el día de hoy. Vamos entonces, para terminar, volver a las diapositivas y a resumir un poco lo que vimos. Entonces, el mensaje que quiero que se lleven el día de hoy es que Simulink es realmente fácil de utilizar, fácil de aprender, fácil de crear modelos. Tenemos bloques preconstruidos y va a ser algo que ustedes puedan integrar a diferentes tipos de ingenieros o diferentes tipos de flujos de trabajo. También que es flexible, ¿cierto? Y vemos la flexibilidad que pudimos diseñar de diferentes maneras nuestro sistema dinámico, que también nos podemos integrar no solo con MATLAB, sino con otras plataformas. Y a lo último también la escalabilidad, ¿cierto? Podemos tener un par de bloques o podemos tener millones de bloques, todos en la misma canvas, y la idea es que si lo organizamos de la manera adecuada, podemos facilitar la colaboración con los diferentes equipos a medida que los sistemas se van volviendo más complejos. Y a lo último, todo esto hace parte de lo que llamamos el diseño basado en modelo, que era esa metodología que les comenté de un modelo como centro del proceso o centro del desarrollo. Ahora, en la parte de recursos y siguientes pasos, si quieren seguir aprendiendo acerca del software y especialmente acerca de Simulink, tenemos unos tutoriales gratuitos que ustedes pueden acceder a través de nuestra página web. Y si quieren
un entrenamiento un poco más formal, tenemos también un curso guiado por un instructor, o también puede ser a su propio ritmo, que ya pueden adquirir también directamente en nuestra página. Esto era entonces los que les tenía pensado mostrar el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado, y a continuación voy a ver el panel de preguntas y respuestas a ver si hay alguna duda que puedo contestar.